A continuación, nuestro último expositor es Santiago Aldana, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la Universidad de Illinois, cuenta con un MBA de la Universidad MIT y actualmente es el presidente de Soy Yo, Servicios de Entidad Digital, que nos hablará sobre los mecanismos de autenticación y la importancia de la gestión del consentimiento para dar seguridad al ecosistema en el que se desarrollan las finanzas abiertas. Bienvenido, Santiago. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado aquí. Tengo un reto y es, después de todas estas presentaciones que están todas concatenadas, cómo hablar algo que tenga una relevancia ya no solo en los temas legales, no solo en los temas regulatorios, no en los temas técnicos, no en el modelo de negocio, sino tratar de concatenar todo esto y llevar a un punto que, que lo que me pidieron que conversar es autenticación, consentimiento, pero eso, como veíamos en otras de las presentaciones, es un pilar fundamental. Hay muchos temas que traigo aquí en la presentación que seguramente ya los hemos visto y no voy a profundizar tanto en ello, pero creo que hay unos elementos fundamentales que hay que resaltar. Cuando hablamos de finanzas abiertas, está al lado de los que proveen los servicios, pero no podemos negar que lo primero es que debe estar centrado en el usuario. El usuario es el que es dueño de sus datos. Y lo que está haciendo es autorizar a una entidad, en este caso en Open Banking, a una entidad financiera, en Open Finance, una entidad financiera para que le pase sus datos a un tercero para que se desarrollen productos novedosos o nuevas alternativas. Ahí hay unos temas muy críticos y es el usuario. El usuario es el que es el dueño. ¿Y cómo hacemos para saber que el usuario sí es el que nos está dando ese permiso? No lo estamos viendo. No nos está, y no queremos ponerlo a llenar 1000 formatos y hacer 1000 procesos para saber que sí nos está haciendo, nos está dando, que sí es esa la persona a la que nos está dando el permiso. Pero por otro lado, ¿a qué está dando permiso? ¿Qué es lo que está autorizando a hacer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué fines? Estos son temas que suenan fáciles, pero cuando lo hacemos doble clic se van a volver un reto más y más complejo. Y lo otro es que, como decía David hace un momento, ya hay casos, ya se están dando. Y el tema, ya ver cómo hacemos en casos de uso, se están dando en el mercado. Y eso no es lo difícil. Lo difícil es volverlo abierto. Ya tenemos unas alternativas en que hay alianzas bilaterales, ya se empiezan a ver algunos casos de uso, ya se empieza a ver algunos temas de inclusión y afortunadamente se va dando y se va aprendiendo. Y aquí algunas cifras, fuente superfinanciera, pero ya hay varios casos que se están presentando y de eso se va aprendiendo. Pero pasamos más allá, ya cuando no es una persona dándole permiso a una entidad para que lo pase a otra sola entidad y no a todos con todos, ¿cómo lo empezamos a habilitar? Y es que el mundo de Open Finance, Open Data, es muy grande. La economía es muy grande. Se habla, y hemos hablado, también Ana María nos comentaba algunos de los casos de uso por los cuales quería comenzar. En este mundo de los que se está viendo la superintendencia financiera, estos que estén circulados tocan tangencialmente algunos de los temas. Service switching, que es portabilidad. Temas de enhanced credit scoring, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para tenerle datos diferentes a los que tradicionalmente se tienen para poder dar acceso al crédito? Lo mencionaban ahorita, los que se están negando créditos, ¿cómo les contenemos otros datos? Y probablemente esos datos hoy en día los tenemos de los bancos, del sector financiero y de las telcos también, y de las empresas de servicios públicos. También se ven varios temas en que eso en los burós existe esa información, y que exista esa información en los burós, pues ya hay algo más abierto, pero queremos ir más allá. Agregación de cuentas, iniciación de pagos, modelos de onboarding, de creación de las cuentas y el Personal Finance Management. Todos estos se están tratando de alguna o de otra manera. Y el mundo es mucho más grande. Y de nuevo, el tema no es cuando se hace
una alianza entre dos entidades para compartir la información de un usuario con la otra, sino cuando ese modelo tiene que ser interoperable, cuando tiene que ser abierto y que todos tengamos acceso con el permiso. ¿Cómo habilitamos eso? Y hay diferentes actores. Yo sé que hemos hablado indistintamente de ellos en las diferentes presentaciones, pero quería acotar para tenerlos más visuales. Uno, sin duda, el primero es el usuario. Ese usuario, y ese usuario no siempre está trabajando en función propia, que sí, a veces también está actuando representando a una entidad. ¿Cómo lo manejamos de manera diferente? Hay otros que llamamos los TVPs, los Third Party Providers, son ellos que quieren consumir esa información, que ofrecen los servicios de Open Finance, pero tienen que saber muy bien quién es el que le está dando permiso y a qué le está dando permiso. Están las entidades financieras que llegan y les dicen, oiga, fulanito dio permiso para hacer para que le dé esta información. ¿Le creo? ¿Cómo hago para creerle que sí me está dando, que sí le dio permiso y a qué le dio permiso? Y ya no es, hoy en día, si ustedes se ponen un segundo en un entorno dentro de una compañía, simplemente ese debería ser el más sencillo de todos. En una compañía, yo tengo diferentes empleados. Esos empleados tienen acceso a diferentes sistemas de información, uno al ERP, el otro al CRM, el otro a la facturación, el otro. Cada uno de esos son un usuario. Y cada uno de esos usuarios que los pude identificar y les pude dar un login y un password y cuando llegaron y se volvieron empleados, los pude diferenciar, a cada uno le doy un rol diferente. Y ese rol quiere decir que le doy acceso a unos datos. Y ese rol también quiere decir que se lo doy por un tiempo. Si es un empleado temporal, se lo doy por un tiempo para tal fin. Eso que en una empresa, dentro de una empresa ya de por sí ha sido complejo y ha habido toda clase de sistemas de autenticación para hacerlo. Imagínense eso cuando ya no es una persona que llega y es de la nómina, sino que llegó de afuera. Llegó de afuera y tengo que saber que esa persona la dejo entrar o no la dejo entrar. Ahí es donde está el reto de la autenticación y el consentimiento. Es todo eso que se manejaba de una manera muy compleja dentro de la empresa, ahora es totalmente abierto. Y no es para mis empleados, sino para todo el que quiera llegar desde afuera y tengo que identificarlo de una manera segura y con buena experiencia y que sea totalmente transversal para que diferentes jugadores lo puedan tener. Y ahí entonces se dan dos jugadores importantes. Unos, ¿quiénes son los proveedores de la identidad? ¿A quién le voy a creer que si me dice que este es Santiago, que sí le creo, que es Santiago Aldana? Ese no es un reto menor. Dentro de la empresa de por sí, y hablábamos de temas de ataques de ciberseguridad y todo, pues es suplantación de las identidades para acceder a una información. Y hay todos los ataques de ciberseguridad dentro de las empresas sin que todavía hayan expuesto toda esa información a un Open Data. Aquí es abrir toda la data y aún así estar seguros. Entonces, empieza a haber unos proveedores de identidad y esa forma de proveer ese servicio de identidad, hay muchos mecanismos. Y se habla de estándares, sí, pero los estándares no dice que sea una única forma. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Hay muchas formas que siguen un estándar. ¿Cómo administramos esa diversidad? Y por otro lado, está el tema del consentimiento. Daba el ejemplo ahorita en una empresa, una persona que llega a un cargo temporal, 3 meses, yo tengo que administrar que tiene permiso, digamos que este es un auxiliar de nómina, por decir cualquier cosa, tiene permiso a ver la información de los sueldos de las personas por 3 meses, hasta qué niveles, todos esos permisos, qué niveles de consentimiento se le están dando. Ahora, imagínenselo abierto. Imagínense totalmente abierto en que empieza y hay un TPP que quiere tener la información del usuario y hoy en día entra como se mostró en la presentación pasada, da el login, da el password y le dio el espacio abierto a toda la información que tenemos cada uno de nosotros cuando entramos al banco. Yo le doy el login y el password a una entidad, sí, es un protocolo seguro, pero ahí en la página del banco está todo. Están los movimientos, están los pagos, están los proveedores, está toda esa información. ¿Le estoy dando permiso a todo? ¿O a qué de eso le doy permiso?
¿Y por cuánto tiempo? Y podría ser qué tipo de acciones, solo sacar información o podría también iniciar un pago. Y si va a iniciar un pago, ¿a quiénes? Todo ese tema es consentimiento. ¿Y quién lo puede hacer? Entonces, es muy bonito el tema. Y arriba, teóricamente está muy bien, pero démosle doble clic a ver cómo lo administramos. Con estos jugadores que estamos viendo ahí, lo primero es, tenemos un esquema en que hay diferentes usuarios que llegan a los diferentes third-party providers, llegan y tienen que demostrar que son quien dicen ser para que con un proveedor de identidad le pueda demostrar que sí es y que abajo le diga a qué le está dando permiso, a qué le autoriza, qué consentimiento es, para llegar a cuál entidad de las que tiene. Y esto se vuelve una telaraña. Hacer uno con uno, muy fácil. Pero ya cuando tiene que ser abierto todos con todos y que todos pueden tener permisos diferentes y personas diferentes y que a los que les está dando autorizaciones no es solo a las personas, sino a las empresas. Y las empresas, estos third party providers, también se tienen que autenticar porque una fintech, una persona le dio un permiso para ir a una entidad, no necesariamente tiene permiso para ir a todas las entidades donde yo estoy. Y tampoco tiene permiso necesariamente para ver todas mis transacciones o iniciar pagos o agregar todos los temas. ¿Cómo empiezo a gestionar toda esa granularidad de los permisos, de los consentimientos, de las autorizaciones y de las personas en qué rol está operando? Yo por un lado soy Santiago Aldana, padre de familia, mi hogar. Por otro lado soy Santiago Aldana, presidente de una empresa y tengo unas cuentas. ¿A cuál de los dos le estoy dando permiso? ¿Y hasta qué tipo de transacciones los llevo a hacer? De manera que esta maraña acá es compleja, es bien, bien, bien compleja. Y ahí cuando uno quiere llegar a un ecosistema es cómo facilito todas esas operaciones. De nuevo, lo crítico, el pilar fundamental, autenticación, consentimiento. Y eso es dinámico. Esa autenticación y ese consentimiento es muy dinámico. Y ahí hay una cantidad de elementos que empiezan a jugar. Ya dimos el permiso, pero una de las cosas que se ha visto y todavía hay grandes retos en ello es, vemos el ejemplo de Brasil. Brasil se disparó con el PIX, los pagos inmediatos se dispararon, pero ¿qué se disparó también paralelamente? El fraude. El fraude está tremendamente disparado. Y es un tema que, sí, ha tenido todos los beneficios PIX. Y si nos vamos a otros casos de uso de Open Finance, tienen todos los beneficios. Pero ¿cómo administramos los fraudes que se van a disparar también? Y es que en estos temas de identidad hay algunos que nos vamos organizando y vamos haciendo cosas, pero hay otros que están tremendamente organizados y es que son los cibercriminales. Y eso es una cadena de valor tremenda. Una cadena de valor donde se consiguen en el dark web información para poder suplantar gente, donde cada vez la tecnología está yendo más y más y más adelante para encontrar mecanismos para suplantar identidades, para poder cambiar las autorizaciones. Entonces, ese reto no es menor. Ese reto no es menor y disparando todos para todos lados, todos haciendo todo al mismo tiempo, vamos a llegar más lento con más riesgo. De tal manera que un ecosistema permite varias cosas. Uno es, manejamos todas las entidades, todas estas entidades acá, las entidades financieras, tienen que manejar ya no solo la autenticación de estos usuarios directamente, sino que tienen que manejar la autenticación de estos usuarios a través de cualquier tercero. Pero además tienen que manejar las autorizaciones que tienen directamente, pero además las autorizaciones que le dieron a este y a todos. ¿Será que hay una forma más organizada de gestionar todo esto? Y empieza a haber tecnologías que siempre que se dan los problemas ante las necesidades, pues hay soluciones y hay casos de negocios. Y en esos temas de negocio, para manejar todas estas complicaciones, empieza a haber soluciones diferentes. En este tipo de soluciones, ya hay soluciones antifraude. Hay un tema es, ¿será que el fraude lo manejamos individualmente todos y manejamos toda esa complejidad? ¿O hacemos un esquema colaborativo donde haya señales
donde esta persona se vio que hizo fraude en esta transacción. ¿Será que generamos esta alarma para que se tome una decisión más informada cuando le autorizamos al otro lado y compartimos esa información? Y ahí ya hay unos esquemas donde sí se puede hacer todo esto. Por otro lado, esta persona tiene tales cuentas. Hay un directorio donde yo pueda manejar todas esas relaciones entre la persona y las cuentas. Sí, lo hay. Y el sistema de pagos inmediatos tiene elementos y hay ecosistemas de pagos inmediatos que ya tienen esa información. ¿Se puede consultar esa información y hacer? Sí, también. O le pido consentimiento a la persona para ir a ver cuál es su cuenta y entrar a su aplicación. Es otro de los mecanismos que mencionaba Belpo. En últimas, esta gestión del consentimiento tiene una visión integral. Esta gestión de la identidad abre también unos retos adicionales, que es todo el tema de fraude y todo el tema del directorio de las personas que se puedan manejar. Muchos retos. Estamos de nuevo en un mundo abierto y esa protección de los datos sensibles que tanto nos hablaron en la mañana hoy, ya yo tengo unos datos, se los estoy dando a un tercero, pero yo sigo siendo responsable. Se los estoy dando a la persona adecuada y cómo protejo todo eso, cómo seguimos trabajando esto cuando ya no está en un ecosistema cerrado, sino en un ecosistema abierto. Lo que mencionaba, el incremento del fraude, cómo lo manejamos, cómo tenemos mayor visibilidad, cómo empezamos a crecer exponencialmente en ese control, mientras que se crece exponencialmente en los nuevos servicios. La gestión del consentimiento, tema mucho más complejo cuando se está abierto. La protección de la identidad. Entonces hablábamos de dos jugadores, unos los proveedores de identidad, los proveedores de consentimiento, cómo se administra eso transversalmente y que sea interoperable. Y eso asociado también a riesgos operativos, a la educación del usuario, al cumplimiento normativo, todos esos elementos que los vimos en toda la mañana no son menores y sí, a primera vista dice uno, eso se va manejando. Cuando junta uno todo, empieza uno a ver que hay más de dónde trabajar. Y empecemos un poco por la autenticación. De pronto estoy dando unos elementos muy básicos, pero la autenticación hoy en día se habla de 3 tipos de mecanismos. Unos, que es lo que yo sé. Y venimos desde los años 60 teniendo que el mecanismo más tradicional para hacer eso es el login y el password. Y no estoy hablando todavía de finanzas abiertas. Login y password, si ven en todas las cifras que mencionaban esta mañana de ciberataques, login y password es el mecanismo, el vector de ataque más amplio que hay. ¿Cuántos se saben todos sus login y password de memoria y no usan alguna aplicación? ¿O no tienen algún elemento ya para cambiarlo? Además, se lo hacen a uno cambiar cada mes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo administra? Pero además, ese se volvió el deporte perfecto para engañar, el phishing, la ingeniería social. Y ese es el mecanismo más fuerte que tenemos hoy en día, tremendamente vulnerable. Y si eso está vulnerable y ya no soy yo el que entra directamente a una aplicación, sino que alguien me puede suplantar y entra a través de otra aplicación de un third party provider para tener toda mi información. Y ese es el eslabón de la cadena más débil, cómo estamos abriendo los datos con unos mecanismos de autenticación tan vulnerables. Y eso que no estoy diciendo, login y password, por lo menos tenemos un manejo que sabemos que hay un riesgo. Hay algunos que autentican preguntándole a uno la fecha de expiración de expedición de la cédula. Y ese sí que es visible. O lo otro que también viene después de los años 60, tratando de mejorar el proceso, es preguntas reto. Y esas preguntas reto, ¿cuántas no están publicadas ya en el dark web? Entonces, esto tiene unos retos muy importantes. Cuando se parte de lo que yo sé, ya hay riesgos, porque puede que yo no sea el único que lo sabe. Y además puede que me engañen y lo pueda hacer. Por eso entonces empezó a mezclarse y se dice, este no es un mecanismo de autenticación suficiente. Tenemos que tener algo de lo que yo tengo. Y lo que yo tengo, temas típicos, uno es lo que le dan a uno un token. Ahora esos tokens es un costo, es un hardware, se puede trasladar al teléfono, pero el teléfono tiene 2 componentes. Uno es mi número de teléfono, entonces algo de lo que tengo es la SIM card y me mandan un mensaje de texto con una clave. ¿Será que yo soy el único que puede acceder a esa SIM card? ¿O será que me la pueden cambiar y alguien puede tener esos mensajes de texto?
¿O será que cuando lo recibo, yo soy el único que uso esa one-time password? ¿O será que me pueden engañar para comunicársela a alguien para suplantarme también? Entonces empieza a haber también otros elementos y es no se vaya solo a la SIM card, váyase al aparato, al teléfono como tal, y déjele en el dispositivo unos mecanismos para asegurar que no se lo han cambiado. Y hay otros en que ya empiezan a crear llaves de cifrado, una llave pública, una privada, para poder manejar esto. Esto no reemplaza al login y el password, empieza a combinarse y se habla entonces de segundos factores de autenticación múltiple, cómo lo maneja uno para tener una experiencia que fluya, que no rompa. Y como esto es vulnerable, también nos pasamos a otros elementos, a lo que soy. Y en lo que soy, hay más. Hay biometrías, biometría facial, biometría dactilar. Empieza a haber otros y es biometría comportamental, que ya es algo asociado al riesgo. ¿Qué tan lejos tengo el teléfono? ¿Qué tanto tengo? ¿Cuáles son las aplicaciones que tengo en mi teléfono? ¿Qué tanto tengo? ¿Qué tanto memoria tiene? Y empieza uno a combinar una cantidad de esos factores. Además, qué tan lejos tú usa el teléfono, qué tan duro lo oprime, cómo lo inclina. Todo eso empieza también a asociar temas de biometría comportamental y se vuelve una mezcla de todos esos. Lo que es claro es que no hay ninguno que sea totalmente inviolable. Todos tienen algún nivel de riesgo. No hay ninguno que sea totalmente inviolable. Y es más, como decía, hay líneas, cadenas de producción tratando de vulnerar esto permanentemente. Entonces empieza a haber una combinación de todos estos elementos. Y en todos estos elementos hay formas para manejarlo mejor o peor. En el tema de lo que sé. El tema de lo que sé, el login y el password, a pesar de que venimos tan fuerte desde los años 60, ya lo dije, es probablemente el eslabón más débil de toda la cadena. Y con eso estamos dando apertura a los datos. Ya salió una nueva tecnología. Una tecnología o más bien un uso de la tecnología nueva, porque la verdad la tecnología viene ya hace rato. Hay algo que se llaman passkeys. Passkeys es reemplazar el login y el password por una llave pública y privada en el teléfono, que además para utilizar esa llave pública y privada en el teléfono, utiliza un mecanismo de autenticación con biometría. Esos passkeys entonces yo llego, así como desbloqueo el teléfono, que usa biometría, ya sea dactilar o facial, con eso lo desbloqueo. Eso habilita una llave pública y privada, entonces está teniendo doble factor de autenticación, no tengo que aprenderme nada. Muy parecido a la experiencia que seguramente la mayoría de ustedes aquí conoce cuando uno va a una aplicación y le dice que lo haga con Face ID. Es muy parecida a la experiencia desde el punto de vista del usuario, pero con una diferencia fundamental. El Face ID que estamos usando lo que hace es ir y recoger el login y el password y meterlo. Sigue la vulnerabilidad del login y el password. El passkey usa la misma biometría, pero usa una llave pública y una privada de tal manera que nunca hay login y passwords. Así me hagan ingeniería social o me engañen, no tengo que dar. Quita ese mecanismo. Y lo que hace es combinar mecanismos para autenticación. Eso está saliendo, está manejándose. Los grandes tecnológicos lo lanzaron el año pasado. Microsoft, Google, Apple lanzaron eso. Probablemente cada uno de ustedes está viendo que cada vez más llega y le dicen a uno que si quiere recuperarla, le manda que meta el mensaje en el teléfono o en el iPad o en el otro computador para recuperarlo. Ya no está haciendo con claves, lo están llevando a passkeys y ya se combina como tal para poderlo reemplazar. Pero tiene una evolución para poderlo ir manejando. Sí mezcla doble factor de autenticación, mejor experiencia y va más allá. Pero tenemos que ir avanzando en esos temas. Y la verdad es que cuando vamos a un mundo como el actual, en que nos relacionamos con múltiples entidades y tenemos información regada en todas estas entidades, en todas ellas yo hoy me identifico de una manera diferente y la entidad me identificó de una manera diferente. Voy al retail y tengo probablemente un login y un password de una manera diferente, de alguna manera. No sé si saben que soy Santiago, pero así llego y me identifico. Después llego a la universidad y ahí probablemente me verificaron cuando me matriculé.
Llegaron y me verificaron presencialmente y ahí también me dan un login y un password diferente. Y después llego a los seguros y saqué una póliza de seguros y ahí hice todo el proceso del SARLAF y me hicieron otro mecanismo. Ninguna de esas entidades puede decirle a la otra que soy la misma persona. Todos hicieron un proceso muy diferente. Y se les está pidiendo que ahora todos compartan información en un Open Data porque yo les di permiso para que se la pasaran a otro, pero es que la verdad no me tienen con una visión única, no hay una visión de usuario. Y está el reto entonces que cuando me autentiquen una de esas entidades le dé permiso para que le pase la información a otra. ¿Y cómo si no la identifican igual? Y además tienen procesos muy poco, muy disímiles en qué tan robustos es. Este es uno de los grandes retos que hay para el Open Data. Es cómo hacemos para que esa autenticación y por ende después el consentimiento, sí le confiemos. Y ahí hay unas propuestas y lo que se está dando en el mundo es trabajemos con identidad digital. Mire que no me está pasando. Identidad digital, ¿qué dice? Identidad digital es igual que un Open Data. Centrémonos en el usuario. El usuario es el dueño de su información. Y si es el dueño de su información, ¿qué información más importante que su identidad? El usuario debe ser el dueño de su identidad. Y hagamos un solo proceso en que el usuario tiene que demostrar que es quien dice ser. Y este proceso tiene que ser muy robusto. Tiene que ser muy robusto y debe ser dinámico, no solo en el momento de enrolamiento, sino de ahí en adelante todas las interacciones que yo tenga, cómo voy interactuando con todas las entidades y vamos aprendiendo. Ese proceso de registro se hace una vez, y aquí estoy hablando de soy yo, se hace una sola vez para que de ahí en adelante esa persona, con todas las entidades que quiera interactuar, use mecanismos de autenticación confiables, guardando la privacidad y que elimine todos estos riesgos que estamos hablando. Es totalmente centrado en el usuario y ese usuario ya tiene una forma de relacionarse homogénea con todas las entidades y todas las entidades pueden saber que esa persona que tenía diferentes logins y passwords, ya no son logins y passwords, está autenticándose con una identidad. Y esa identidad ya es conectable y ya puede decir, esa persona compartió los datos con esta otra entidad y hágalo de manera segura. Y los roles y los permisos y qué tipo de data puede manejar. Para esto, pues muy rápidamente es un proceso hoy en día en que se crea la identidad, esa identidad se puede crear o en una aplicación de Soy Yo o cuando se está haciendo la interacción con una empresa se le toma la biometría facial, se compara con bases de datos de biometría, se compara con bases de datos que nos han dado también los bancos, sabiendo que esas personas sí son, u otro tipo de empresas que han verificado, y tenemos varias capas para asegurar que esa identidad existe. Ese es un primer tema y es la biometría facial como un elemento para identificarse. Pero de nuevo, ese no es único, eso sirve como un factor de autenticación adicional cuando se quiera utilizar, ya sea para procesos de onboarding, ya sea para reemplazar una OTP, pero es un factor de autenticación. Lo que hemos ido desarrollando es cómo llevamos a eso a otro nivel. Y salimos con Passkeys. En Passkeys se utiliza, la persona llega y se identifica biométricamente la primera vez. Aquí les voy a hacer un símil. Cuando uno llega a una página web y le dice autentíquese con Google o autentíquese con Facebook, eso es un mecanismo de autenticación, pero no tiene una identidad verificada. En este caso, nosotros verificamos la identidad y después usamos lo que está natural en los sistemas operacionales o en los browsers de las empresas. Entonces, así como crea uno el Face ID, crea una forma de autenticarse con el elemento biométrico, pero con una identidad verificada. De tal manera que de ahí en adelante, independientemente en qué empresa esté, el mecanismo de autenticación es tan fácil como un Face ID. Yo quiero autenticarme, ya ni siquiera tengo que saber un usuario. Entro y ya no tengo que decir mi usuario es tal, no meto ninguna clave, no hay detrás ninguna clave y con cualquier entidad que use esto, yo puedo ir al third party provider y demostrarle que soy Santiago, puedo ir al banco y puedo decir que soy Santiago, puedo ir a la telco y decir que soy Santiago y es totalmente interoperable. Tiene doble factor de autenticación y ya permite tener una llave única para conectar todo esto.
y habilita con todos los elementos de privacidad. Y esto va unido con lo que hablábamos, cómo atacar el tema del fraude. Pues consorcio, es un tema de consorcio. Y en ese tema de consorcio, ya se tienen unos factores de autenticación como la biometría facial, ya se tiene otros factores de autenticación como Passkey, que tiene biometría y llaves, pero adicionalmente se da una trazabilidad permanente de esa identidad, de tal manera que es un tema dinámico, no es de una sola vez, sino cómo se comporta de ahí en adelante. Tenemos elementos de consorcio donde esa persona que tiene un correo electrónico o una línea móvil, ¿cómo se comporta eso? Esa línea móvil fue creada hace un día o lleva mucho tiempo. Esa línea móvil tiene correlación con ese nombre. Ese correo electrónico está haciendo transacciones también en otras plataformas como Netflix, como Amazon, como Microsoft. ¿Qué tan confiable es eso? Igual, ¿cuál es la confiabilidad del dispositivo? Este teléfono con que está haciendo la transacción, ¿es algo conocido? ¿Es algo nuevo? ¿Qué tanto me da? Y puede uno irlo retando y alimentando un ecosistema permanentemente. Por otro lado, los atributos de las identidades, que ya les mencionaba, las llaves, la biometría, todo eso adicionándole unas alarmas que los que están en este ecosistema, cada vez que se da un fraude, porque los va a ver, genera unas alarmas y lo devuelve. Y recibe esta información, pero también devuelve la información de cuáles son esas señales de alarma de que alguien pudo haber hecho un fraude. Con toda esta información, en últimas lo que se tiene es una identidad dinámica, un score de identidad dinámico que, que es totalmente colaborativo, que se comparte para que todos puedan tener esa confianza en el ecosistema abierto. Voy a ir muy rápidamente, ya hablaba algo del correo y la línea móvil, hay diferentes elementos que dan mayor o menor confianza. Aquí en todo el tema de correo y línea móvil, hemos hecho una gran alianza también con Mastercard. Mastercard tiene toda la tiene una herramienta de consorcio donde ve todo el mundo que está haciendo transacciones con esto, cómo se representa la confianza del correo y de la línea móvil. Confiabilidad de dispositivo. También esto es un ecosistema de grandes aliados para transmitir confianza. Aquí nos aliamos con LexisNexis. Y LexisNexis tiene una cantidad de información sobre el dispositivo. ¿Cuál es la huella del dispositivo? ¿Cuál es el comportamiento de ese dispositivo? De la ubicación, de la identidad. Todo esto es una cantidad de información que se correlaciona para estar teniendo mayores elementos en la prevención del fraude. Porque, como dije, el fraude está disparado y si no lo trabajamos va a dispararse más. ¿Cómo empezamos a colaborar más fuertemente en esto? Y por último, ¿cómo llega a ser esto? Estamos hablando de la identidad desde el punto de vista de la persona, pero es que aquí ya no son solo personas las que actúan. Son third party providers, son emisores de información, son diferentes tipos de información las que se está compartiendo. Tenemos temas en que tenemos que autenticar a una empresa, a una persona, alguien del gig economy, un empleado, un tercero. Todos estos empiezan a jugar de una manera diferente y no solo, y son autenticaciones diferentes. Y empieza a ponerse en cuestión qué tanto requerimos herramientas más robustas para manejar toda la autenticación y consentimiento. No es un tema de un instante. Y ahí empieza a haber algunas plataformas, y esto está muy fuerte hoy en día creciendo, que son las plataformas de CIAM, Customer Identity and Access Management. Y ahí grandes tecnológicos están jugando en esto. Grandes en esto está Thales. Thales compró una empresa que se llama One Welcome. Microsoft también está metido todo lo que era antes el directorio activo, lo ha exportado y ahora toda la plataforma se llama Entra. Hay muchos jugadores que vieron que en el mundo de Open Data esto se volvió necesario. ¿Y cómo vamos hacia eso? Y ahí no es un tema, como decía, no es solo autenticación, si hay un core, y vamos a verlo, hay un core que es la orquestación de la experiencia. ¿Qué me refiero con la orquestación de la experiencia? Para cada usuario hay una experiencia diferente. Esa experiencia es personalizada. Para cada caso de uso que se hablaba ahorita es diferente. Hay unos apetitos de riesgo diferenciales en cada uno de esos casos de uso. Los usuarios son diferentes. Una cosa es yo como persona, otra es yo como representante legal.
cómo se tienen diferentes niveles de escalamiento y cómo se cumple con todo el tema de GDPR, con todo el tema de privacidad que veíamos esta mañana. Esa es la orquestación de la experiencia, que es core. La otra es el core de identidad. Les planteaba algunas formas de tener identidad, pero la verdad es que vamos a convivir con muchas. Y vamos a convivir con login y password, y vamos a convivir con OTPs, y vamos a convivir con biometrías, y vamos a convivir con todas estas. Pero nosotros tenemos que atender a todos esos clientes y todos me llegan de una manera diferente. ¿Cómo gestiono todas esas identidades, todos accesos, dándole algo escalable? Basado muy en IAM era la experiencia que yo les daba de ejemplo en una empresa, cómo le da acceso a sus usuarios. Ya desde el mundo de IAM se dice, no, esto es 360, esto ya es abierto, cómo lo manejamos? Y hay unos temas en que tengo diversas identidades. Una de ellas puede ser las que yo les mencionaba, soy yo, pero hay múltiples y todos tenemos accesos y manejos diferentes. Pero por otro lado, también esto empieza a ser abierto a que los TPPs desde diferentes aplicaciones lo pueden hacer y puede abrir, tenerse una marcación para identificar ya desde el dispositivo móvil que ese sea un factor de autenticación adicional. Por último, ¿cómo se hace esa gestión del consentimiento? ¿Cómo le doy ese control de la información? ¿A qué le está dando permiso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué? Cuando hay múltiples jugadores a los que le estoy dando permiso. Hoy en día, algunos lo han hecho firmando y un papelito, otros lo hicieron por el call center y entonces marcaron en el IBR que daban un permiso, otros llegaron a la página web, hicieron un clic, otros, y cómo se maneja todo eso cuando está abierto. Y ya no lo hicieron directamente a mí, sino directamente también a un third party que después llegó a mí. Y es que muchos de estos, yo estoy dando un consentimiento, pero yo no lo voy a operar. Les doy un ejemplo. En una empresa, llega el representante legal y dio un permiso, pero el que va a operar para hacer esto es el tesorero. ¿Cómo maneja el tesorero esto y cómo se hace esa delegación de esas autorizaciones? U otro ejemplo, es un menor de edad. El menor de edad no puede, tiene que ir el padre de familia, el tutor, y dar el consentimiento. ¿Cómo se manejan esas autorizaciones y esas delegaciones? Y todo eso tiene que tener a su vez diferentes mecanismos de autenticación. Para un caso de uso, le puedo pedir solo el login y el password. Para el otro, le tengo que hacer doble factor. ¿Cómo diferencio y cómo orquesto todo eso de una manera diferente? ¿Y cómo parto de un enrolamiento seguro? ¿Cómo verifico la identidad inicialmente? Todo esto hace parte de un SIAM que empieza a orquestar todos los temas de autenticación y consentimiento, que se vuelve un mundo mucho más complejo. La buena noticia es ya hay este tipo de soluciones, pero hay que irlo mirando si realmente queremos jugar un rol en el mundo abierto. Todo, en últimas, ¿cómo combinamos elementos de seguridad, de fraude, de consentimiento, de privacidad y tener una experiencia interoperable estándar? ¿Cómo hacer para que eso, si no todo el ecosistema va a funcionar igual, por lo menos mi ecosistema que está compuesto por lo que tengo yo de relación con mis usuarios, más lo que terceros tienen de acceso con mis usuarios, cómo empezar a tener unas experiencias más sencillas? Lo que hemos planteado es, esto no lo hace uno. Esto tiene que volverse una plataforma interoperable, abierta, donde grandes aliados están buscando cómo exponer esto para que sí tengamos las ventajas y el valor agregado de una economía abierta, de un modelo abierto con grandes aliados partiéndose de dar esto, que es la identidad, el consentimiento y la gestión y el control de fraude. Muchas gracias.